casa. No, para la casa. Y así van a otra cosa. Para hacerlo. Basta, por favor. Entonces, todos sabemos que el oxígeno es importante para el metabolismo celular. La mitocondria es, digamos, la parte celular que lo coge, que lo agarra, que lo da como sustrato de energía y combustible de la célula para su metabolismo primario. Hay que tener en cuenta que nosotros no tenemos un almacén de oxígeno en el cuerpo, por lo tanto, la respiración, la ventilación es la que nos da cada minuto un volumen importante para que pueda ser utilizado por nuestros tejidos. Ahí pueden ver, por ejemplo, la tolerancia relativa de diversos tejidos en hipoxia grave. Entonces, esto es una urgencia, esto es una emergencia. Es muy importante entender que un paciente con hipoxemia, con hipoxia, puede de cierta manera causar falla o disfunción orgánica o multiorgánica. Ya saben ustedes, por ejemplo, que neumonías graves, alrededor de un 30% de pacientes va a tener una falla renal también, ¿no? y va a tener que ser sometido a hemodiálisis. Por ejemplo, acá hay ciertos componentes anatómicos o órganos que pueden, digamos, resistir o tolerar estar sin oxígeno. Miren, el cerebro es el órgano más importante, ¿ya? El músculo liso vacular también, porque hay pacientes que se llegan a infartar, ¿no? Hace poco apareció una paciente, pero hay una paciente con una pulmonía crónica, con ictasa, con tuberculosis, pero lo que llamó la atención fue que había llegado a tener saturación hasta el 38%. Ahora van a ver cuánto es el límite que un ser humano puede tolerar, ¿ya? Entonces, al parecer la señora no duró más de 48 horas de vida, probablemente por un infarto miocardio. Entonces, el objetivo principal de la función respiratoria y circulatoria es llevar el aire desde la atmósfera, ¿sí?, aire ambiente, y eliminar el CO2. Eso es el principal objetivo, ¿no? Hay otros que ahorita no vamos a mencionar porque no estamos en una clase de física, ¿ya? Pero hay otros. Entonces, esto es lo que normalmente recorre el oxígeno, ¿sí?, hasta llegar a las unidades vasculares y luego ser transportado a los diferentes tejidos, y también como digamos los vasos, las venas, el sistema venoso también es el que lleva esta sangre baja en oxígeno hacia los pulmones para poder ser oxigenada, ¿no? Entonces pueden ver ahí que son varios componentes los que participan, ¿no? El componente sangre, el componente hemoglobina es muy importante, el componente del corazón desde el punto de vista del gasto cardíaco también, y obviamente el componente pulmonar, que quizás por tener una reserva a nivel de las arterias bronquiales, ¿no?, digamos, tiene una doble irrigación, probablemente es el que aguante más sin oxígeno, pero igual, o empieza a activar mecanismos compensatorios que muchas veces no pueden suplir las demandas. Entonces es muy importante que ustedes siempre tengan en cuenta eso. Cuando ya no se puede más, pues llegamos a la insuficiencia respiratoria, que viene a ser la incapacidad del sistema respiratorio para realizar intercambio gaseoso. Es un síndrome donde están relacionados muchos factores. Tienen que verlo desde ese punto de vista para poder entenderlo, ¿sí? Ustedes saben que cuando nosotros respiramos, cuando ventilamos, existen varios componentes. Obviamente que muchas veces el más importante quizás, o el que vemos más seguido nosotros, es desde el punto de vista del tórax, la pleura y las vías respiratorias bajas, altas, bajas y llegar al parénquima pulmonar, ¿no? Pero en realidad, cuando nos enfrentamos ante un paciente con falla respiratoria, tenemos que ver todo, porque muchas veces puede ser multifactorial, ¿ok? Puede ser multifactorial, ¿no?, incluido una descompensación metabólica, incluido un desorden hidroelectrolítico, ¿ya?, incluido una infección generalizada. Todo cualquiera de, digamos, de esos componentes metabólicos también puede repercutir en una falla respiratoria, pero sobre todo estos componentes, ¿no?, que vamos a ver algunas etiologías importantes. Y como dice ahí, ¿no?, la ruptura de cualquiera de estas enlaces puede conducir al desarrollo de insuficiencia respiratoria. Entonces, no solamente depende del pulmón,
no solamente depende de las vías respiratorias, sino de varios componentes que están ahí y por lo tanto de varias etiologías. ¿Okay? En el sistema nervioso quizás lo que más se puede ver a veces es la sobredosis de drogas, con sedantes, ¿no? Con opiáceos, con benzodiazepinas. Ustedes saben que, por ejemplo, en la broncoscopía nosotros usamos la analgesia. Eso potencia la hipoventilación. ¿Sí? Eso potencia la hipoventilación. Otras cosas que podemos tener son los traumas, los infartos cerebrales, sobre todo los que comprometen la parte del bulbo, ¿sí? Donde están los centros respiratorios. Ahí también hay que tener mucho en cuenta. Otro de ellos son las encefalopatías, ¿no? Que ustedes han visto, encefalopatía urémica, encefalopatía hepática, en una cetoacidosis diabética, por ejemplo, también, ¿no? ¿Ya? En cuanto a la médula, siempre hay que tener cuidado con todo lo que está por encima de C4, ¿sí? Porque eso puede producir una parálisis diafragmática. Tener siempre en cuenta eso, ¿no? Cuando tenemos una traumatismo medular, las clásicas enfermedades neuromusculares, Guillain-Barré, ¿no? Está asociado a la infección por Campylobacter jejuni, ¿no? Que es el primo hermano del Helicobacter pylori, ¿no? El ELA también, ¿no? Que está hoy en día muy de moda. La poliomielitis en su momento, que fue el precursor de la ventilación mecánica, ¿no? Por la poliomielitis en esos años donde no había todavía vacuna. En cuanto al sistema neuromuscular, básicamente siempre es importante tener en cuenta, aparte obviamente de algunas patologías como por ejemplo la miastenia gravis, ¿no? Los trastornos hidroelectrolíticos, hipocalemia, que a veces, digamos, son factores que se dan sobre todo en la unidad de cuidados intensivos para fracaso de extubación. Cuando un paciente está en ventilación mecánica y fracasa, o sea, no aguanta el estar sin el ventilador, no solamente es por un componente pulmonar o por un componente de la vía respiratoria, sino puede ser muchas veces por un problema de hipofosfatemia e hipomagnesemia. Entonces, en ese contexto, un paciente que está crítico debería tener un dosaje de electrolitos donde se pueda dosar también fósforo y magnesio, como por ejemplo lo que se hace en la enfermedad renal crónica, ¿no? Se hacen valoraciones de ese tipo. ¿Ya? Las intoxicaciones también por órganos corporados, también muy importante. Los antibióticos que bloquean la unión neuromuscular, pues el ejemplo más clásico es los aminoglucósidos, ¿no? La nitracina, la ticanicina, que hay que tener mucho en cuenta en estos pacientes también. En la pleura, en el tórax y la pleura, pues el derrame pleural que está aquí tendría que ser un derrame pleural masivo o un derrame pleural bilateral. ¿Okay? El derrame, digamos, donde hay obturación del ángulo ortofrénico, donde hay una radiopacidad cóncava, ese probablemente no necesite nada de oxígeno, pero los derrames masivos bilaterales sí. ¿Ya? La espondilitis reumatoidea, ¿no? El paciente con enfermedades autoinmunes, la cifoescoliosis, por eso siempre es importante valorar el tórax descubierto, ¿no? Tener cuidado obviamente con las mujeres, pero debería ser así. En cuanto a las vías aéreas altas, sobre todo lo que cause problemas a nivel laringotraqueal. Todos los problemas laringotraqueales por concentraciones, obstrucciones, laringitis, todos ellos podrían producir un problema obstructivo y por lo tanto una insuficiencia respiratoria. Los cardiovasculares, pues el edema pulmonar cardiogénico, ¿no? Una falla cardíaca, un embolismo graso que se diferencia del tromboembolismo pulmonar en que hay petequias y hay fracturas, ¿no? De huesos largos, ¿no? ¿Ok? ¿Ya? Muy bien. Y llegamos pues a las vías respiratorias bajas y el parénquima pulmonar propiamente dicho, donde quizás lo que más problemas nos puede traer, en el caso de exacerbaciones, el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
¿sí? El asma y la enfermedad pulmonar. En el caso de exacerbaciones, ojo. Fibrosis quística y bronquiectasias, también sus exacerbaciones. La enfermedad pulmonar intersticial, en algunos casos también, cuando hay una exacerbación que hemos visto en la clase. Atelectasias masivas de un pulmón, ¿sí? A veces pasan, posoperados, pacientes que se intuban y se meten el tubo, en vez de meterlo hasta la tráquea, lo meten al costado del principal derecho o izquierdo. Un pulmón está ventilado y por lo tanto causa una atelectasia, ¿ya? También aquí la neumonía bilateral masiva. La neumonía grave. Ustedes ya saben que es esa neumonía con insuficiencia respiratoria o chocados, ¿sí? ¿Ya? Muy bien. Pero hay que entender también qué cosa estamos viendo, ¿no? Qué cosa es, por ejemplo, hipoxia y hipoxemia. ¿Ya? La hipoxia es el déficit de oxígeno a nivel tisular, ¿ok? Y la hipoxemia viene a ser un valor gasométrico en pacientes a nivel del mar, en reposo, y que estén ventilando un FiO2 ambiental, que es más o menos alrededor de inferior a 80 milímetros de mercurio. Tener en cuenta que pasados los 70 años, la presión arterial de oxígeno es dependiente de la edad. ¿Ok? Entonces, esto aplica para personas hasta alrededor de los 70 años. ¿Ok? Muy bien. ¿Y cuáles son los mecanismos fisiopatológicos, digamos, de que haya pobre oxígeno a nivel de la sangre o arterial? Pues son 4 mecanismos y en realidad hay uno más, que ahorita lo voy a mencionar, pero básicamente son 4 mecanismos. Hipoventilación, limitación de la difusión, Shum, cortocircuito y desequilibrio de ventilación-perfusión. De todos ellos, el más importante es el cuarto. El que a veces está combinado, el que le sigue, es el tercero. ¿Sí? El segundo es un poco difícil que aparezca. Sobre todo, digamos, tendría que estar asociado a otros componentes. La limitación de la difusión, recuerden que básicamente es un problema de fibrosis y un problema de epicemia. ¿Ok? ¿Ya? Y el primero, pues, también es muy frecuente, ¿no? Porque sedantes, ¿no? Si bien es cierto, a veces puede pasar la dosis, pero ya no es algo. Y el otro es el déficit de la presión respiratoria de oxígeno, que normalmente eso se da en pacientes que van a altitudes. Ahorita no le toca mucho porque no estamos en un lugar de altura, ¿sí? ¿Ya? Pacientes que están en cuartos cerrados, que están fumando, o que se están prendiendo, un incendio, por ejemplo. ¿Ok? En ellos también no es muy frecuente, ¿no? Bueno, hace poco pasó un accidente acá, pero no es muy frecuente que pasen incendios y esas cosas. Pero de todas maneras, es un quinto mecanismo. Recordar que normalmente el porcentaje de presión arterial de oxígeno va disminuyendo conforme se va aumentando la altitud. Y por lo general puede haber problemas pasados los 1200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, toda persona que se va por encima de los 1500 y que tiene problemas respiratorios crónicos, siempre hay que tener cuidado. ¿Ok? Siempre hay que tener cuidado porque puede empeorar su sintomatología basal, ¿no? Entonces, esos que se quieren ir al Cusco, esos que se quieren ir a Arequipa, esos que se quieren ir a Huancayo, tienen que tener un poco de cuidado y cierta limitación también, ¿no? Y obviamente, ¿no? O sea, también la hipoxemia al final va a hacer que los tejidos lleguen por poca cantidad de oxígeno, pero no son los únicos mecanismos, ¿no? Porque la anemia también lo puede ocasionar, la hipoperfusión en un paciente chocado que está perdiendo sangre, y la hipoxia citotóxica, que es las intoxicaciones por cianuro y sobreutilización de oxígeno también, que no es, digamos, frecuente, pero que el oxígeno tiene que ser bien regulado porque también puede
al final producir radicales libres y oxidación, por si acaso. Sobre todo pasa bastante eso con los recién nacidos, ¿no? Por eso que ellos hacen retinopatía de recién nacidos, no manejan bien el flujo de oxígenos y también a veces en algunos pacientes que están en ventilación mecánica. Entonces, aquí por ejemplo tenemos un esquema de cómo deberíamos nosotros enfocar la hipoxemia. Obviamente que desde el punto de vista respiratorio, lo primero que nos va a importar es si el parénquima pulmonar está comprometido. Por eso que ustedes tienen por debajo de la hipoxemia, ver la gradiente alveolar arterial, que ahorita la vamos a ver qué cosa es, ¿ya? Pero existen diferentes mecanismos y los mecanismos se repiten como pueden ver aquí. Lo más importante de estos cuadros que están en amarillo es que ustedes sepan reconocer cuál es el más frecuente. ¿Y qué hemos dicho? ¿Cuál es el más frecuente? El desbalance de la ventilación-perfusión. ¿Okay? El que le sigue es Shang, Shun, ¿sí? Un poco más difícil la difusión y un poco más difícil la hipoventilación. De todos ellos, el que no responde a oxígeno es el cortocircuito. Y cuando vamos a decir, ¿qué cortocircuitos hay, doctor? Ya les voy a decir. Entonces, estas son las unidades alveolares. Recuerden que los pulmones pesan alrededor de 600 gramos, dependiendo si es el derecho o el izquierdo. Tiene 3 lóbulos en el pulmón derecho, 2 lóbulos en el pulmón izquierdo. Tiene 10 bronquios segmentarios o segmentos pulmonares en el pulmón derecho, tiene 8 en el izquierdo. Tiene 23 divisiones dicotómicas donde, digamos, los componentes anatómicos disminuyen o van cambiando alrededor de la generación 17 hasta la 23, ¿no? Donde se pierde cartílago, se reemplaza por un músculo liso, la vía aérea se vuelve un montón de ramas cortas, 2 milímetros, pocos milímetros, escasos milímetros, hasta llegar, digamos, a los conductos alveolares o a los arcos alveolares, que son los que más difusión van a producir. ¿Ok? ¿Y qué pasa ahí? Pues ahí en ese trazo, o sea, todo lo que está por debajo o pasando los bronquiolos terminales, se llaman acinos, que son las unidades funcionales. Esos acinos son los responsables de que aparezcan radiopacidades en las placas, ¿no? Radiopacidades en la tomografía. ¿Ya? Son los responsables de que pueda haber problemas en la vía aérea pequeña, son los responsables de que se acumule el polvo, son los responsables de que en algunas enfermedades, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, empiecen los problemas a nivel de la vía aérea pequeña. Esto se llama vía aérea pequeña o vía aérea distal. ¿Ok? ¿Ya, jóvenes? Pero bueno, lo bueno es que tenemos 500 millones de oportunidades para que entre oxígeno a nuestra sangre. Y acá están las unidades alveolo-capilares. Entonces, el desequilibrio, la alteración de la ventilación-perfusión va a hacer que o haya, digamos, problemas en el componente del pulmón, que puede ser vías respiratorias, como en el caso del asma, por ejemplo, una exacerbación de asma, como pueden ver la figura B. En la figura A todo está normal, todo está bonito, ¿sí? Todos estamos sanos. En la figura B, esto es un ejemplo clásico del asma, por ejemplo, de los pacientes con bronquiectasias, de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sobre todo los que tienen problemas en la vía respiratoria, los que tienen bronquitis, ¿ok? Donde va a haber una obstrucción y eso va a permitir que no se ventilen bien los alvéolos y por lo tanto esa sangre no se oxigena. En el lado 3 es el clásico ejemplo de una atelectasia masiva, de una neumonía y un síndrome de infección respiratoria del adulto. ¿Sí? El alvéolo está inflamado, está con un componente exudativo. No hay ventilación. ¿Sí? Y en el cuarto es un componente vascular capilar. Puede ser un tromboembolismo pulmonar,
podría ser un ejemplo, podría ser una hipertensión pulmonar, ¿ya? Una fístula arteriovenosa, que es una malformación. ¿Ya, jóvenes? Entonces, por eso y por muchas cosas más, este mecanismo es el principal. ¿Ok, jóvenes? El principal. Recuerden que la ventilación, cuando uno respira, ¿sí?, es muy alta o es más alta en los ápices. La perfusión también. Sino que lo que estamos acá representando son las unidades de la ventilación y la perfusión. ¿Y a qué me refiero? A que la perfusión muchas veces tiende a guardarse o tiende a desplazarse a áreas mejor ventiladas. ¿Ok? Como las cañerías cuando se cierran y se abren para que pase el agua, ¿no? O te compras un caño más grande para que pase el agua. Igualito sucede a nivel de la perfusión. Y la ventilación no es homogénea. No es que se distribuye todo el flujo, no va a tratar de pasar. Y estamos hablando de términos normales. Y en lo fisiopatológico, peor. ¿Por qué? Porque en una enfermedad obstructiva, por ejemplo, ustedes pueden tener mayor aumento del espacio muerto anatómico. ¿Y qué cosa es el espacio muerto anatómico? Donde no hay intercambio de... Claro, es el volumen de aire que no participa en el intercambio gaseoso. Se quedan las vías respiratorias de conducción. ¿Ya? Pero en una exacerbación de asma, este espacio puede aumentar. En una exacerbación de bronquiectasias también. ¿Qué pasa cuando el calibre normal de un bronquio o de una vía respiratoria disminuye? ¿Qué aumenta? La resistencia. La presión. Recuerden que hasta la división dicotómica número 16, el aire se desplaza como cuando abrimos una manguera, como un chorro. Hasta ahí llega bien. Por eso que es muy importante saber en dónde nos encontramos, porque a partir de la generación 17 eso cambia. Y el aire se desplaza por difusión simple, de una zona de mayor gradiente a una de menor gradiente. Se lentece. Por eso que en esa zona se acumula muchas veces el polvo, ¿sí? Una inflamación puede repercutir con el tiempo. Pero, como les vuelvo a reiterar, va a depender del número de unidades alveolo-capilares que se puedan comprometer. ¿Ya, jóvenes? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en un problema, digamos, sobre todo de difusión, ¿sí?, y en un problema de Shum o Sham, puede estar combinado junto con el circuito de ventilación-perfusión. Tiene que estar sí o sí. Se tienen que ver muchas unidades alveolo-capilares o de ventilación-perfusión que tienen que estar alteradas, por lo que acabo de mencionar. Y acá está un ejemplo. Estos también son ejemplos que ya los he dicho en el anterior. Y acá está, por ejemplo, los mecanismos del cortocircuito o Sham o Shum, como quieran llamarlo, no me molesta. Ustedes saben que irrigación de las vías respiratorias, un porcentaje importante son de las arterias bronquiales. ¿Sí? Hay un 2 a 3% del gasto cardíaco que no llega al parénquima pulmonar para que se pueda, digamos, para que pueda llenarse de oxígeno, por así decirlo, para que no haya un intercambio gaseoso. Ese 2-3% de gasto cardíaco es insignificante, jóvenes, ¿no? Normalmente se da por las venas del Tebesio, ¿no?, que son, digamos, podríamos decirlo, variantes anatómicas. Pero ustedes saben que existen las cardiopatías congénitas, ¿sí?
¿no? ¿Cuáles son? Según sus estudios de epidemiología, del foramen oval, Sí. la comunicación interauricular. Ujú. No se va al ventrículo, no, se va al aurículo. ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. Eso es un mecanismo. Pero lo que nosotros estamos viendo acá, porque nos importa la parte respiratoria, es el cortocircuito, digamos, intrapulmonar, que puede estar, digamos, puede estar comprometido, puedo reiterar, por un problema netamente del alveolo, como por ejemplo en un edema cardiogénico, ¿sí? En una neumonía grave, en una atelectasia masiva, o también a este nivel podemos tener fístulas arteriovenosas que no van a permitir que esos capilares se llenen de oxígeno y no van a participar. Pero vuelvo a reiterar, por lo general, esto de aquí va a alterar igual a unidades de la ventilación y la perfusión. Por lo tanto, este sería el segundo mecanismo por el que nosotros también podemos tener hipoxemia. ¿Ok, jóvenes? ¿Qué otra cosa podría también destacar? Podría ser una hipertensión pulmonar. ¿Ya? Y una hipertensión. ¿Existe la hipertensión pulmonar fisiológica, joven? Ustedes que han leído bien, se lo quiero recordar. Hipertensión pulmonar fisiológica. ¿Existe? ¿Qué? ¿Cómo se refiere? ¿Al Existe. pulmonar? ¿Al core? El ejercicio. Y 2, altitudes. Adaptación de nuestro cuerpo a la altura. ¿Por qué crees que existe más altura? ¿Qué son, dijo? ¿Ya, jóvenes? Hipertensión pulmonar fisiológica. ¿Y quiénes son los que más riesgo tienen de mala altura? Todos los que están por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, por si acaso. No va a decir que ahora se vayan a Huancayo y vengan a decir que tienen solo. ¿Ya? Entonces, por favor, solo con el cube, ¿ya? Pero hay que hablar bien. ¿Ya? Entonces, acá, la hipoxemia tiene, dijimos que era un valor gasométrico, pero muchas veces podemos, de cierta manera, tener una equivalencia con la saturación de oxígeno que hemos visto en semiología. ¿Ya? Ahí está, les dejo las equivalencias para que no estén haciendo tonterías como en el hospital. ¿Ya? Porque hay pacientes que yo he visto en 76% y no les importa describir cianosis, no les importa describir disociación torácico-abdominal y no les interesa que ese paciente en cualquier momento va a ser paro. ¿Ya? Y cuando pasa eso, yo me desaparezco. Y digo, llámame a un médico. ¿Ya? Entonces, pero recuerde que nosotros podemos tener falsos positivos en la saturación de oxígeno, ¿no? ¿Cuál es el Eso sí, límite? sí. Uno siempre va a sospechar de insuficiencia respiratoria independientemente de la causa cuando la saturación de oxígeno está menos del 90%. Doctor, ¿yo puedo tener falsos positivos con esa saturación? Sí. ¿Cuáles son? ¿Ah? Anemia, 1. Ya, bueno, si hablamos desde el punto de vista local, primero hipoperfusión, frialdad distal. Otro es ictericia, otro es anemia, otro es nada más. ¿Y por qué es importante ese valor? Porque en
en equivalencia, que ahora vamos a ver cuando interpretemos el AGA, cuando una persona está por debajo o alrededor del 90%, nosotros tenemos una presión arterial de oxígeno de 60. ¿Qué nos dice eso? Esa relación que ven aquí. Lo que nos dice esa relación es que si baja, digamos, si esto sigue disminuyendo, lo saturamos, ¿no? 88%. Y todavía vamos a traer recién el oxígeno, ¿no? Algunos graciosos dicen, no, mejor un hemograma, ¿no? De repente es anemia, ¿no? Cuando estamos así con este paciente, nos indica que si esto desciende, puede descender bruscamente y llevar a una hipoxemia severa, que es cuando la presión arterial de oxígeno está por debajo de 40 milímetros de mercurio. Y eso, como vimos en la primera diapositiva, va a ser fatal para muchos órganos. ¿Y cuáles son los órganos que sufren? Cerebro. Riñón, Cerebro, riñón. En orden. Cerebro. Cerebro, Riñón. corazón corazón, y riñón. Sino que el riñón es el más resentido social y entra rápidamente en falla renal. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, y es más pequeño también. Muy bien. Entonces pueden donar su riñón. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos con la clasificación. La clasificación básicamente son dos, ¿ya? Deben haber que dicen 4, 5, 6, ¿no? Lista, ¿no? Amigos, son chimbomos. Algunos son chimbomos y no salen del closet todavía. Esto es la clasificación. ¿Qué son gay? Porque dicen Tipo mixta. 1, tipo 2. Tipo 3. Listo. Insuficiencia 1, hipoxémica. También llamada, algunos le llaman parcial. ¿Cuál está comprometido? La presión arterial del oxígeno. ¿Sí? Insuficiencia tipo 2, hipercárnica tipo 2 o global. ¿Qué está comprometido? El CO2. ¿Qué más puede estar comprometido? El pH y la presión arterial del oxígeno. Y ahí está. Para que nunca se olvide. Ya, esos que llaman 3, 4, en realidad siempre ha habido controversia en la clasificación, pero para mí la más didáctica es esta de aquí. Luego es ir a ver a los gases. ¿Sí? Doctor, ¿una 1 se puede convertir en 2? Sí. Ahorita vamos a ver caso. Doctor, una 2 puede estar normal el pH, también, ¿no? También puede ser, también, ¿ya? Muy bien, entonces, y básicamente las implicancias son, en la 1, problemas pulmonares, en la 2, falla de la bomba, nada más. Si hay clasificación, una clasificación donde hay un tipo 3, que normalmente se llama insuficiencia respiratoria del postquirúrgico, por una disminución de la capacidad residual funcional. ¿Qué cosa es la capacidad residual funcional? Lo que queda en el pulmón. ¿Cuánta plata? Volumen que Ahora queda en el pulmón, pulmón una después de una aspiración. Su mico se traga la moneda, se queda en la tráquea, tiene el bronquio 5 soles, en el bronquio izquierdo 20 soles, en moneditas. ¿Sabes? ¿Cómo es eso? ¿Nadie? Volumen que queda en los pulmones después de una aspiración. ¿Después de qué? Después de una aspiración. Después de una expiración normal, ¿no? Aspiración normal. Es el volumen que queda en los pulmones después de una expiración normal. ¿Sí? Esa es la capacidad residual funcional. La capacidad residual funcional es el punto donde las fuerzas del pulmón con el tórax están equilibradas. El paciente está terminando de inspirar y va a empezar la respiración. Ahí, justo ahí, ¿no? Algo que no pueden hacer ustedes porque si no se ponen cianóticos. Justo ahí, eso es la capacidad residual funcional. ¿Con qué examen, con qué prueba
de función pulmonar ustedes hayan la capacidad residual funcional? Letismografía. Letismografía. ¿Ok? Letismografía. Ya. Letismografía. Entonces, eso. ¿Ya? Espiro. ¿Y cuál es el mecanismo? Atelectasias. O un conjunto de microatelectasias como está ahí. Entonces tengan mucho cuidado porque los pacientes obesos, los pacientes que tienen cirugías largas, los pacientes que tienen cirugías del abdomen superior para arriba pueden tener este tipo de problemas. Neuroquirúrgicos, cabeza y cuello, tórax y corazón y cirugías amplias de abdomen superior. Una Whipple, que es una cirugía de páncreas, una gastrectomía total, que es una cirugía de estómago. Una vesícula, eso no. Un apéndice, peor. ¿Ya? Así que no me estén llamando por su ser. Y el otro es los pacientes que están chocados. Esos que los han acuchillado, esos que se han cortado las venas porque les acaban de terminar hace 2 horas, ¿no? ¿Ya? Todos ellos pueden entrar ahí. ¿Ya? Esos que les gusta manejar sin protección, ¿no? Sí. ¿Y después también se sacan la ñaña? Sí. ¿Y qué hace ahí? Listo. Muy bien. Ahí están los que. Muy bien. Entonces, vamos a, para que no se olviden, cuando está en video de la presión inspiratoria de oxígeno, ¿por qué causas son? Cuando me voy, al Cusco. Ajá. Cuando me terminaron, me pongo a fumar en un cuarto chiquito de 2x2. Ya has terminado. Mala esa. Si hubiese sabido eso, no te dejaba entrar. Ya. Defecto de la difusión. Fibrosis, enfisema. Fibrosis, enfisema. Hipoventilación. Sobredosis. Sobredosis. Ya. Problemas neuromusculares y problemas del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. Periférico, ojo. Y alteraciones de la ventilación perfusión. Shunt. Shunt. Claro, varios, ¿no? O sea, es un conjunto, ¿sí? Pero nunca se tiene que olvidar. Y acá está, falla de la bomba, sistema nervioso, todo lo fumarolas. ¿Ya? Falla respiratoria pulmonar también están acá porque, como les decía, ¿no? O sea, nosotros podemos tener un paciente que está en hipoxemia, pero que también, conforme avanza, digamos, conforme se agrava la insuficiencia respiratoria, puede llegar a aumentar el CO2. ¿Cuáles más frecuentes? ¿En qué pacientes? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Retiene más CO2, ¿no? ¿Cuál es el siguiente que le sigue? Bronquiectasis. Ahora vamos a identificar las manifestaciones clínicas para que nunca se olviden porque siempre tienen que evaluar. ¿Ya? Y esto solamente es para que ustedes sepan, ¿no? Que lamentablemente pues el pulmón, digamos, no es homogéneo la distribución, sobre todo de la perfusión. De la ventilación también en ciertas ocasiones depende mucho de la posición del paciente, entre otras cosas. ¿Ok, jóvenes? ¿Ya? Y que tenemos 500 millones de oportunidades para que al menos entre un par de 4 moléculas en un eritrocito. O 4 átomos de oxígeno en un eritrocito. ¿Ya? Entonces, y acá están las manifestaciones clínicas que mejor voy a poner acá en este cuadro, está mejor. Primera regla, todo paciente que está en insuficiencia respiratoria debería tener la medición de los signos vitales de forma constante. Segunda regla, todo paciente que llega y recibe con insuficiencia respiratoria, hasta que no se entere la causa, aparte de monitorizar los signos vitales, ustedes tienen que ver 2 cosas: la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Porque cuando hay hipotensión y hay bradicardia en un paciente que está recibiendo tratamiento con oxígeno,
en una insuficiencia respiratoria, esa insuficiencia respiratoria está avanzada. Ese paciente va a hacer paro en cualquier momento, no se sabe cuándo, tampoco sean graciosos porque hemos tenido casos donde dice, sí, pobrecita, va a fallecer en 1 hora y la señora aguanta hasta la noche. ¿Ya? ¿Ya? Entonces no se crean dioses. Y la diferencia entre uno y el otro es que cuando aumenta el CO2, va a haber desorientación, va a haber obnubilación, va a haber desorientación, ¿sí? Va a haber flapping, taquicardia, ¿ya? Hipertensión arterial también puede haber, bueno, eso es normal cuando estamos en estadios tempranos, pero cuando está avanzado siempre la presión arterial es. Entonces, aparte de importarles la saturación de oxígeno, presión arterial y frecuencia cardíaca. Por ejemplo, yo siempre veo eso, sobre todo en pacientes que ya están en ventilación mecánica, ¿no? Ventilación mecánica, me pongo a ver estos dos. Si ya está para abajo, ahí también me voy. Y digo, ya veo médico. ¿Ah? Temblores. Asterix. Ajá, tipo así. No, ¿Ya? el asterisco. Muy bien. Doctor, una pregunta. Cuando dice medir de forma constante, ¿hay algún parámetros de tiempos? ¿O cada bloque es de tiempos? Lo ideal es que ustedes la conecten a un monitor multiparámetros donde puedan medir todos los signos vitales, incluido la capnografía que te mide el CO2. Existen ahora. ¿Ya? Existen ahora. Ahora, los síntomas, los signos, la saturación baja nos va a hacer sospechar. Para confirmar, sí o sí tenemos que hacer una gasometría arterial o un análisis de gases arteriales, como quieran llamar, que nos permite ver rápidamente 3 estados, y es por lo que se ha creado, no me tengan, pero a veces se escucha en la visita, ¿para qué pides un AGA? Para ver el potasio. ¿Para qué pides el AGA? Para ver el lactato. ¿Para qué pides el AGA? Para ver la glucosa. ¿Para qué pides el AGA? Para ver la hemoglobina. ¿Ya? O sea, no, pues acá está. Eso, para eso se ha creado. Que hayan otros parámetros indirectos que también te dé, sí, porque es importante según la patología que tengas, ¿no? ¿Ya? Pero no es para eso, pues. ¿Ya? O sea, que me digan, ¿sabe qué, doctor? Le saqué a ese paciente renal, le saqué AGA porque quería ver si estaba en hipercalemia. ¿Ya? Y me menciona eso porque lo voy a perder. Ahí están los estados. Eso es lo único que tienen que ver. Y eso es lo único que tienen que saber. Ahorita vamos a decir algunos puntos importantes para que no se... ¿Ya? ¿Y qué te va a medir el estado de ácido base? Mediante el pH y el CO2. Recuerden que el riñón se demora en reabsorber bicarbonato. ¿Y dónde se reabsorbe el bicarbonato? En el túbulo contorneado proximal. Así es. Pero se demora un poco el riñón, ¿ya? Muy bien. El estado oxigenatorio, si está a un FiO2 ambiental, la presión arterial de oxígeno. Si queremos ver si hay un problema en el parénquima pulmonar, la gradiente alveolar arterial. Si el paciente ya está con oxígeno y está peor con oxígeno que sin oxígeno, el PAF. Y el estado ventilatorio, la presión arterial de CO2. ¿Ok? Pero con que me sepan ver los gases y el pH, todo bien. Porque con eso podemos hacer el diagnóstico de insuficiencia respiratoria, ¿no, jóvenes? ¿O no? Entonces, ya saben, tienen que hacer una. Y luego, pues obviamente, una historia, ¿no? Si el paciente no puede hablar, pues no le van a estar preguntando cosas, ¿ya? Y todo lo demás. A veces pasa, ¿no? Justo quieren hacer la entrevista cuando el paciente está yendo. Como hoy día, ¿no? Presenta un caso clínico. A ver, presenta. La paciente, no, ya falleció. Ay, no. Y estas son las situaciones, creo yo, que nunca debemos pasar por alto, que requieren oxígeno inmediato.
por lo que hemos dicho en la primera diapositiva. La primera diapositiva es clave, ¿ya? Así como el Sol Perón es clave, la primera diapositiva es clave. El Perú, el que clave. entiende bien la primera diapositiva, ya si quiere no lee lo demás. ¿Ya? Ok. Entonces, estos son lo que no puede esperar. ¿Ya, jóvenes? Esto es lo que no puede esperar. Jamás. ¿Ya? Ahí está, se los dejo para que lo tengan en cuenta. Prioridades, siempre es bueno tener estos puntos. Ahora vamos a saber un poquito por qué. Manejo, ahí está, los signos vitales, las funciones vitales. ¿Ya? La oximetría que antes se consideraba fuera, ¿no? Ahora se considera un signo. El EKG, ponerles guías. Mínimo una radiografía de tórax, de preferencia posterior anterior, hemos dicho, ¿sí? Y laboratorio. Pero no le vaya a estar viendo perfil hepático, glucosa de creatinina, perfil tiroideo, ¿Por qué no? Justo cuando el paciente está mal, quieren diagnosticar hipotiroidismo. Justo en ese momento. La autoinmune encima. El manejo es específico luego de las causas y vamos a ir, creo que, a la parte de oxigenoterapia, ¿no? ¿Es el último? Es el último. ¡Bravo! Sí, el de azulito. No queda. Otra vez. Ahora, Así nomás. a ver, vamos a ver si está ya. Ay, ¿qué es eso? Ya. Sí. No, pero solamente acuérdense el triángulo. Ay, ya. Ah, bueno. Porque lo voy a decir, pues. Ah, No sé como ustedes, que si se va la diapositiva, ahí sí miran al delante. Y cuando regresó la diapositiva, un poco más y trae su silla. no, no todos. Muy bien. La mayoría. Esto es lo que resume lo que resume, digamos, las estrategias en cuanto a las opciones terapéuticas de oxígeno. En la base de este triángulo, esta pirámide, tenemos todo lo que son los dispositivos de bajo flujo. ¿Y qué dispositivos de bajo flujo tenemos? Cánula binasal o bigotera nasal, la máscara con reservorio y la máscara simple, que en nuestro país normalmente se usa para nebulizar. Esa es la máscara simple. Recuerden que en los dispositivos de bajo flujo, el FiO2 que le aportamos al paciente en esos dispositivos no es exacto, es aproximado. Y el paciente requiere, digamos, de su propia ventilación para poder compensar. ¿Sí? ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces, en estados de insuficiencia respiratoria, por así decirlo, leves, que requieren un soporte oxigenatorio mínimo, le podrían dar ese tipo de dispositivos. Luego, por encima de eso, tenemos los dispositivos de alto flujo. Los de alto flujo, el FiO2 es exacto. ¿Sí? Y el flujo, el aporte que le damos al paciente también es mayor. Esto suple las demandas del paciente.
O sea, si tenemos un paciente, por ejemplo, con una neumonía grave, si tenemos un paciente con una neumonía bilateral, si tenemos un paciente con edema cardiogénico, si tenemos un paciente quizás con alguna otra patología donde la saturación esté muy comprometida, ¿sí? Podemos usar estos dispositivos de alto flujo. ¿Por qué son importantes? Aparte de darte todas esas condiciones, recuerden que mientras el pulmón no puede, por los mecanismos que hemos mencionado, hacer que entre oxígeno para llevarlos a los tejidos, recuerden que los que van a estar trabajando constantemente son los músculos que participan en la respiración. Pero esos músculos se fatigan, si no todo el día podríamos ir al gym, ¿no? Algunos solamente van para tomarse la foto y se van. ¿Ya? O algunos llegan a la discoteca, bailan 2 piezas y después se sientan. No hayan Yo siempre bailo. Si voy a la discoteca voy a bailar. piensa que yo no tengo ojos. ¿Qué? Si voy a la discoteca voy a bailar, pues. No me siento. ¿Y cuál es el dispositivo de alto flujo, digamos, más antiguito que tenemos? La máscara Venturi. La máscara Venturi, por lo general, o mejor dicho, deberíamos usarlos en pacientes con retención del CO2. El FiO2 va desde los 24 a 26 de FiO, 26%, hasta los 35-50%. Pero en esos pacientes retenedores de CO2 crónico no deberíamos llevarlos por encima del 35%. O sea que un paciente que proviene con retención de CO2, por ejemplo, una exacerbación de enfermedad pulmonar crónica, y es el único dispositivo que tenemos de alto flujo, nosotros deberíamos manejar ese paciente con un FiO2 de 24 a 26. Porque recuerden que ese paciente de cierta manera está compensando o está acostumbrado a vivir con poco oxígeno y con mayor CO2. Si ustedes tratan de aumentar el oxígeno en ese paciente puede, digamos, aumentar o retener más CO2. Recuerden que el CO2 tiene afinidad 200 veces más, 200 a 250 veces más que el oxígeno. Tiene un peso molecular más pequeño que el oxígeno y tiene 20 veces difunde más que el oxígeno. ¿Ok? De conclusión, el CO2 es un solo. Y el CO2 depende de la ventilación alveolar. Todo lo que llega por la sangre venosa hacia el parénquima pulmonar se va. Y todo lo que entra, o mejor dicho, todo lo que no llega a salir, retiene. Y en el alveolo, ¿qué pasa? En el alveolo, el CO2, ¡pum!, lo desplaza al oxígeno. ¿Ya? Porque dos masas pueden ocupar el mismo lugar. No pueden. El CO2 lo bota. ¿Ya? Es malo. Es una hiena. ¿Ya? Por si acaso. ¿Ok? Luego tenemos, para hipoxemias moderadas a graves, tenemos la cánula de alto flujo, jóvenes. Esto básicamente deberíamos usarlo en pacientes con solamente hipoxemia. Luego, más arriba, tenemos la ventilación no invasiva. La ventilación no invasiva sería el método ideal a utilizar en pacientes con una exacerbación de enfermedad pulmonar obstructiva crónica con un edema cardiogénico. ¿Ok?
podría usarse también en un paciente con hipoventilación, con obesidad. ¿Cuál es la limitación? Que el paciente no tiene que estar, o mejor dicho, tiene que estar hemodinámicamente estable, tiene que estar consciente, tiene que estar colaborador. Porque ustedes cuando lo someten a ventilación invasiva le ponen una mascarilla que da una presión en la vía aérea similar a que sacaran la cabeza cuando están a 100 kilómetros por hora en la carretera. ¿No? Váyanse en mollo, saquen la cabeza y ahí van a sentir esa presión, pero constante. ¿Qué produce eso? Una presión positiva al final de la expiración, recluta alvéolos, abre alvéolos para que mejore la ventilación. Eso es lo que produce la ventilación invasiva, pero tiene sus pros y sus contras. No a todos los pacientes se le puede dar. Por ejemplo, si un paciente viene con mucha retención de CO2, ya se le fue el CO2 hasta el cielo y viene, ¿cómo te llaman? ¿Ah? Ahí no van a decir, vamos a poner. Ahí tendrían que someterlo a ventilación mecánica. ¿Ok? Luego tenemos la ventilación invasiva o la ventilación mecánica. Antifisiológico, tóxico, dañino, celoso. ¿Ya? Acuérdense de su ex. Cuando sometan a un paciente a ventilación mecánica, piensen que el ventilador es su ex. Tóxico, dañino. Antifisiológico, antinatural. Y si quieren contra natura, todas las cuentas. ¿Ya? El que diga que la ventilación mecánica es la bendición de Dios, que regrese a las épocas de los 50, los 60, cómo terminaban con los primeros ventiladores los pacientes con poliomielitis, para que vean si eso era vida. Inclusive hoy en día se habla de maniobras, y eso lo hemos visto, ¿no?, en la neumonía asociada al ventilador mecánico. ¿Qué podía producir de complicaciones el ventilador? A ver, díganme un par. Si hay mucha presión, barotrauma por presión. ¿Sí? ¿La ventilación mecánica no era un factor de riesgo para infecciones? Entonces, ¿ya? Normalmente ustedes en la ventilación mecánica, ustedes lo que van a programar es el volumen corriente y el volumen tidal. Una medida protectiva para no poder dañar el pulmón es de 6 a 8 mililitros por kilo de peso. ¿Ok? Y el CPAP, o mejor dicho, el PIP, que es la presión positiva al final de la expiración, eso es gradual. ¿Ok? Eso es gradual. Normalmente, a quienes sometemos a ventilación mecánica, obviamente los pacientes que tienen indicaciones, por ejemplo, aquellas personas que tienen un rango menor de 8, ¿sí? Es pregunta de emergencia. Que tienen hipoxemia severa. Una semana tarde. Disculpen, mi rodilla está mal. Ese viene el examen. No me acuerdo, ahorita me acuerdo. ¿Qué? Hemos chocado de ¿Qué? Eso sí, rápido, ¿no? ¿Qué? Muy bien. ¿Qué le está diciendo? Frecuencia respiratoria mayor de 28 minutos, fatiga muscular, disociación tóraco-abdominal. ¿Ya? Un cuerpo extraño, podría ser. ¿Y cuál es la medida más urgente, jóvenes? Si no tuviesen ventilador. Pónganse que su hospital se inauguró recién. Y ustedes entran al primer día y son nuevos. ¿Ya? Ay, chingue. O ingresaron a la residencia y son nuevos en el hospital, no saben dónde está el ventilador, no saben dónde está el laringoscopio, dónde están los tubos, dónde está. ¿Ya?
y el día antes fue Año Nuevo. ¿Ya? Qué salado. ¿Cuál es la medida para poder, digamos, sostener o darle soporte ventilatorio a un paciente cuando no tenemos ventilación mecánica? Con la máscara Venturi. ¿No? Cricotomía seguida de una traqueotomía. Cricotomía seguida de una traqueotomía. Cricotomía en la membrana. ¿Sí? Ujú. Y la traqueotomía, primer, segundo anillo traqueal. ¿Ok? Eso lo salva a cualquier persona. Y luego, si quieren, por ahí le conectan el ventilador y ya se quedan tranquilos. ¿Ya? Y con los años se desarrolló el ECMO, la membrana extracorpórea, que es como una diálisis. En este caso es como un pulmón artificial. Sale la sangre mediante un catéter, le saco el CO2, la enriquezco de oxígeno y la vuelvo a pasar a mi paciente. Hay pocos centros en Perú que tienen eso. ¿Ya? Y acá está lo de las cánulas de bajo flujo. Las cánulas binasales de 1 a 5 litros. El FIO2 ya saben que es aproximado. ¿Ok? El FIO2 es aproximado. Cuando ustedes quieren dar, digamos, un mayor FIO, tienen ahí la máscara con reservorio. La Venturi ya hemos dicho que es un sistema de alto flujo, que por lo general son pacientes con retención de CO2, que no solamente son los operados por una obstructiva crónica, también están los pacientes con bronquitis. Ya, por si acaso. Ya. Y acá está el alto flujo que tenemos en el hospital 4, nosotros tenemos 4. No lo presto mucho porque me quemaron uno, ¿eh? Ya, es normal que todavía está en garantía, me trajeron otro, pero en verdad, este es un golazo, ¿no? Esto es hipoxemia. Se están haciendo estudios en pacientes que tienen retención de CO2, sí, pero todavía los resultados no son mejores que la ventilación invasiva, porque la ventilación mecánica, por supuesto. Entonces, ahorita estrictamente para hipoxemias. ¿Por qué es un golazo? Uno, te da un mayor flujo, te da un FIO2 exacto, y aparte de eso tenemos que programar la temperatura. Número 3, el paciente lo único que tiene que hacer es estar con la boca cerrada. Número 4, tiene beneficios fisiológicos. Uno, a nivel de la nasofaringe, hace un lavado y no permite que se aumente el espacio muerto. Ingresa todo, empuja todo el aire. Y sobre la vía respiratoria crea una presión positiva al final de la expiración. O sea que puede hacer que el alveolo se abra un poquito más. ¿Ya? Tiene esas propiedades. ¿Ok? ¿Cuáles sus contras? Que consume mucho oxígeno, o sea, no se les ocurra ponerlo en un lugar donde estén con balones. ¿Sí? Y 2, el confort del paciente, o el confort del paciente puede ser por la temperatura. Normalmente los fabricantes dicen entre 35 a 37 grados, pero acá siempre yo le pongo menos de 35, ¿no? Por acá estamos ya, el cuarto nomás creo que está en 38. ¿Ya? ¿Ya? Pero el paciente tiene que estar cerrado. ¿Ok? Y ahora vamos con la interpretación. Oye, Ah,